Caso psicológico. Lourdes tiene 21 años, estudia tercer semestre de economía. Es una joven con una presencia física normal, de la que podríamos destacar su altura. Mide casi 1,80 metros. Acude al psicólogo porque desde hace algún tiempo se siente cada vez más insegura en el ámbito de las relaciones sociales. Desde pequeña y debido a su altura se ha sentido algo inhibida a la hora de relacionarse con los compañeros. En el colegio recuerda haberlo pasado muy mal en la etapa de la adolescencia, ya que se sentía rechazada. Algunos compañeros la llamaban jirafa, por lo que más de una ocasión se tuvo que enfadar. Todas podían presumir más que ella, aunque al ser muy buena en los estudios terminaban por aceptarla. Su seguridad personal era muy baja. Todas sus amigas eran más bajas y los chicos de la clase parecían como si les diera vergüenza acercarse a ella. Sin embargo, al seguir relacionándose con los mismos compañeros, esas dificultades se fueron solventando y los cursos posteriores no tuvo grandes problemas. Es más, consiguió hacer un grupo de amigos muy bueno. Al llegar a la universidad, se volvió a sentir muy insegura. El cambio fue brusco. La gente le parecía muy independiente. Como seguía en relación con sus amigos del colegio, quería pasar desapercibida, pero por su altura le era muy difícil. También le resultó difícil el comienzo de los estudios de la carrera, por lo que se centró en sacar las mejores notas y así ha ido pasando el tiempo. El año anterior empezó a relacionarse con la gente de su grupo, pero con grandes dificultades. No sabe cómo acercarse ni cómo comportarse. Está muy pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, de la relación de los demás, de lo que puedan decir o pensar de ella. Lo que ya se había olvidado, su miedo al rechazo, ha vuelto a aparecer. Así, muchas veces teme que la vuelva a pasar lo mismo que en el colegio, con lo de jirafa, y se angustia cuando nota que los demás no responden como ella espera que lo hagan. En algunas ocasiones está evitando el acercarse o quedar con los de clase. Si no se acercan a ella, Lourdes se bloquea, se siente muy tensa y antes de meter la pata se va. Su objetivo al acudir al psicólogo es el de llegar a ser capaz de poder relacionarse con los compañeros de la facultad de una manera natural. Incluso le encantaría hacer amigos nuevos. Sí que hay personas que parecen afines a ella, pero no sabe cómo entablar alguna relación. Características de la paciente. Datos de identificación: nombre Lourdes, edad 21 años, nivel educativo universitario, cursa tercer semestre de economía, estado civil soltera y motivo de consulta: acude a atención profesional porque dice sentirse insegura en el ámbito de las relaciones sociales y baja autoestima, a razón de su estatura. No sabe cómo acercarse a los demás por el miedo al rechazo. Antecedentes de la paciente. La paciente desde la secundaria se siente en situación de complejo e inseguridad, ya que su estatura supera la de sus compañeros. No es tan normal en su entorno. Por tal razón, se siente diferente a los demás, como también los comentarios de sus compañeros, colocándoles apodos. Un ejemplo de esto es su apodo de jirafa. Se ha dedicado a estudiar y su rendimiento académico es muy bueno, y gracias a ello ha tenido cierta aceptación por parte de sus compañeros, pero no exactamente como ella quisiera, pues es la relación social lo que quisiera obtener. Desde pequeña y debido a su altura se ha sentido inhibida. En el colegio recuerda haberlo pasado muy mal por el mismo motivo de su estatura. Su seguridad personal es muy baja. Sin embargo, con el tiempo sus temores se fueron opacando por sentirse relacionada con el mismo grupo que la acompañaba durante sus estudios. Pero en el ingreso a la universidad aumentó su inseguridad
porque no era el mismo estilo de vida el que llevaba. Sigue con sus mismos compañeros, pero al llegar a la universidad hace un cambio de personas, de ámbito social. Bien, identificación y definición del problema. Como vemos, Lourdes tiene una presencia física normal, pero hay algo que influye y por lo cual se siente afligida Lourdes, y es por su estatura. Mide casi 1,80 metros. Recordamos que en el colegio lo pasó muy mal en la etapa de la adolescencia, ya que sentía rechazo por parte de sus compañeros y algunos la trataban de jirafa, por lo que más de una ocasión Lourdes se tuvo que enfadar. Desde pequeña, desde su infancia, su altura la ha hecho sentir inhibida a la hora de las relaciones sociales. Al llegar a la universidad volvió a sentir mucha inseguridad porque el cambio fue un poco brusco. Lourdes ha intentado dentro de sus estudios universitarios relacionarse con el grupo, pero con muy grandes dificultades. No sabe cómo acercarse ni cómo comportarse dentro del grupo. Está muy pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que pueden pensar o decir de ella. En algunas ocasiones está evitando o evade el acercamiento a quedarse en clase con ellos. Si no se acercan a ella, Lourdes se bloquea, se siente muy tensa y antes de embarrarla, según ella, se va. Prefiere marcharse y no continuar. Su objetivo al acudir al psicólogo es llegar a ser capaz de poder relacionarse con sus compañeros de una manera natural. Pues bien, basándonos en el análisis de los antecedentes que la paciente explica, podemos llegar a un posible diagnóstico. Este diagnóstico puede estar catalogado como el trastorno de personalidad por evitación. Estos trastornos se dan mediados por una personalidad ansiosa. Es un trastorno reconocido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde su principal característica es un patrón generalizado de inhibición social, como lo vemos en Lourdes. Sentimientos de inadecuación, afección mental en la cual una persona tiene un patrón vitálico de sentirse muy tímida, inadecuada o rechazada. Así lo deja ver Lourdes, quien puede padecer el trastorno de personalidad por evitación, caracterizándose por los sentimientos de inadecuación y de inhibición como lo expone este trastorno. Hipótesis frente a las causas del problema. Existen ciertos tipos de hipótesis que pueden estar generando la dificultad de la paciente. Encontramos un trastorno de personalidad que tiene cierto porcentaje de las dificultades que está presentando Lourdes. Este trastorno es el trastorno de personalidad por evitación, TPE. Es dado o relacionado biológicamente con genes o con apariencia física de la persona y puede ser dado desde la niñez de la persona. Dentro de los criterios que aporta el DSM-5 se pueden evidenciar diferentes criterios que nos ayudan a identificar en el caso de la paciente un patrón general de inhibición social, sentimientos de inferioridad, hipersensibilidad, evaluación negativa. Los criterios para el diagnóstico del DSM-5 hacia el trastorno de la personalidad por evitación nos indican: 1.
Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante, debido al miedo a las críticas, la desaprobación, al rechazo. Es reacción a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar. En este caso lo vemos en Lourdes, que en muchas ocasiones prefiere distanciarse porque no está segura de sí misma, no siente confianza a poner en práctica la sociedad con los compañeros o la relación social con sus compañeros. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado. Este tipo de criterios no lo sabemos en Lourdes aún. Está preocupado por la posibilidad de ser criticado está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de inferioridad. En el caso del colegio lo vemos en Lourdes, se sentía inferior a sus compañeras, que los chicos siempre estaban pendientes a las compañeras y se relacionaban con las compañeras porque eran un poco más bajas, y Lourdes se sentía inferior a ellos porque era en su aspecto ambiental era la más alta del colegio. Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los demás. Volvemos al caso de Lourdes en la universidad. No sabe cómo hacer ni sabe cómo comportarse dentro de los compañeros y se siente un poco inferior, prefiere estudiar que relacionarse con ellos. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades debido a que pueden ser comprometedoras. En el caso de Lourdes, muchas veces se marcha y no entabla relaciones con sus compañeros para no comprometerse o correr riesgos al rechazo. Estos son los criterios que nos aporta el DSM-5 para ponerlos a prueba al caso de Lourdes, hipotéticamente. Alternativas de solución y toma de decisiones. En este caso, la paciente presenta ciertos signos de limitaciones y carencias personales, sobre todo desmotivación por su apariencia física, exactamente la estatura de ella. El rechazo es uno de los motivos por los que Lourdes prefiere estar sola antes que arriesgarse a tratar de conectar con los demás, de entablar relaciones con ellos. Una de las principales características del trastorno por evasión, de la personalidad por evasión, es un patrón generalizado de inhibición, es decir, timidez social, sentimientos de inadecuación, rechazo o desaprobación. Dentro de las alternativas de solución que se pueden emplear en este caso están claramente el aporte del psicólogo y la aplicación de terapias que influyen en el proceso de intervención, que mediarán a potenciar hacia el proceso de un mejoramiento de la paciente. Es primordial en estos casos que el terapeuta genere confianza y logre establecer seguridad, ya que este tipo de pacientes tienden a sentirse incómodos y evadir en ciertas instancias las terapias debido a su dificultad o el trastorno por el que viven. Emplear técnicas psicoterapéuticas que ponen en práctica las habilidades sociales de la paciente, ejercitar el contacto social, realizar ensayos conductuales, modificación de la autoimagen y autoestima, ayudarán al mejoramiento del paciente. Para realizar este tipo de ejercicios es necesario poner en prácticas diferentes terapias. Entre ellas están la terapia cognitiva, terapia de grupo, cognitivo-conductual, de sensibilización sistémica, autoimagen, terapia racional emotiva y terapia psicodinámica. Son ciertos tipos de terapias que podrán ayudar a nuestra paciente a tener mejoría y sobre todo a resolver de ella misma
sus habilidades sociales. Se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas, esto con la terapia cognitiva. Conclusiones. En el proceso se pueden obtener mejorías, sobre todo en la conducta de la paciente, si existe un compromiso de atender y de asistir a las terapias hechas por el terapeuta. Una de las características principales de la conducta de la paciente es que ha llegado a consulta por su propia motivación, por el querer acercarse a sus compañeros y obtener mejorías en cuanto a sus relaciones sociales, para así llegar a una relación social natural. Un factor clave a este tipo de trastorno, TPE en este caso, es que el terapeuta, como decíamos anteriormente, logre entablar confianza, establecer seguridad en la mediación con el paciente. El objetivo principal es generar el entrenamiento de las habilidades sociales de la persona, y para esto se empieza mediándonos con el paciente. Es necesario que se llegue a un diagnóstico provisional con el cual se pueda brindar a la paciente un tratamiento íntegro que asista a la mejoría de la patología. Esta actividad nos mostró la importancia que es recopilar todos los datos para poder identificar todos los problemas y carencias que actúen sobre una persona, y de allí proponer las posibles soluciones para estas por medio de una adecuada evaluación psicológica. Dificultades presentadas. En el abordaje a este tipo de casos o pacientes, puede que no se logre establecer confianza con el terapeuta, del terapeuta hacia el paciente, como la técnica de rapport expone, ya que las personas con este tipo de trastornos, por evitación, pueden evadir las sesiones de tratamiento, ya sea por desconfianza, miedo, timidez. Se decía que el objetivo principal es el entrenamiento en habilidades sociales, que se logre entrenar a esas personas en cuanto a su habilidad social, para empezar así a desafiar sus creencias disfuncionales sobre sí mismo y sobre su entorno social, sobre los demás, sobre sus compañeros. Si la persona que padece este trastorno no se deja tratar o siente desconfianza y se retira, en este caso, puede llevar una vida de casi o total aislamiento, de soledad, ya que estas personas pueden pasar a desarrollar segundos trastornos, dificultades, porque no se ha puesto en manos de profesionales, así como hacer un abuso de drogas o un trastorno del estado de ánimo como la depresión puede llegar a ocurrir en estos casos. A ver, recomendaciones. Se espera lograr que la paciente siga motivada y esté segura del ambiente por el que está rodeada, sobre todo con su terapeuta. Se debe tener en cuenta un plan de intervención donde se traten los aspectos de ansiedad que este tipo de trastorno provee. Existen posibilidades de realizar aplicación
de test histórico de la apariencia desadaptativa. Construir y validar creencias más positivas sobre ella misma, sobre su autoestima, sobre su autoimagen. Fortalecimiento del hábito y tener en cuenta siempre como psicólogos la prevención a nuevas recaídas.